Bienvenidos a esta edición de Vigilancia Activa, un espacio producido por el Consejo Privado Anticorrupción en alianza gentil y generosa con Perú 21. El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad económica, la libertad de la empresa. Hace algunos años, no solo de este gobierno, a las empresas siempre se las ha tomado de punto, ¿no? Se las ha cogido de punto de central de todos los cuestionamientos y de todos los embates de parte del gobierno, como si fuera el culpable o los responsables de la situación que se vive en el país. Y es cierto que existen actividades económicas empresariales equivocadas. Sin embargo, la empresa es, creemos, el motor más importante de desarrollo y prosperidad en la vida de las personas. En este primer bloque tenemos como invitado a Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, con quien vamos a hablar desde Colombia respecto a este concepto de libertad económica, libertad empresarial. Yo quiero primero darle la bienvenida a Camilo y hacerle la primera pregunta original. Camilo, cuando hablamos de libertad económica, libertad de empresa, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente? Hola Eduardo, bueno, un gusto estar aquí desde Colombia, los saludo desde Medellín, Colombia, con ustedes en este programa. Cuando nosotros en Libertank definimos, nos gusta definir la libertad económica como la facultad que tiene cualquier persona de producir, intercambiar, consumir cualquier bien y servicio de forma voluntaria y sin restricciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos libertad económica cuando podemos abrir libremente y sin mayores restricciones una empresa para prestar algún servicio a las personas que así lo necesitan, pero también tenemos libertad económica cuando podemos ir al supermercado y escoger entre diversas opciones de productos que nos permiten cada vez más satisfacer mucho mejor nuestras necesidades. A mayor libertad económica, mayor progreso tenemos, porque además esta es la puerta, como decía ahorita, de entrada a la generación de riqueza, de bienestar, pero también nos permite a todos los seres humanos vivir mejor. Todos los días se inventan nuevos productos y servicios que nos permiten vivir mejor y mejorar nuestra vida. El hecho que tengamos esta entrevista, tú en Perú, yo en Colombia, es gracias también a que unos países tienen cierta libertad económica y han podido competir para poder ofrecernos los mejores productos, no solamente en el software de los computadores, también el hardware y demás, que nos permite tener este tipo de conversaciones. Entonces, un poco eso es la libertad económica, cuando podemos libremente abrir un negocio, pero también cuando podemos libremente consumir lo que queramos en el marco de una economía. Ustedes hacen activismo respecto a la libertad económica, libertad de empresa en Colombia, y seguramente se han topado con un tema muy común en Latinoamérica en este último tiempo, ¿no? ¿Por qué los empresarios son tan resistidos, a veces tan odiados en nuestros países, y se les ve siempre con un estigma de que son o corruptos o explotadores o que evaden impuestos? En fin, ¿por qué crees que pasa eso? Yo creo que primero hay una gran campaña histórica en contra del empresariado. Lastimosamente nuestros países, sobre todo en América Latina, hemos tratado de endiosar un poco al Estado y hemos terminado creyendo que el Estado es el causante o el responsable de las mejoras en bienestar que hayamos podido tener en los últimos años. Sin embargo, quienes, y ahorita les voy a explicar un poco mejor por qué, quienes en realidad son los causantes de las mejoras que tenemos, especialmente en nuestros países, son los empresarios. Pero entonces el Estado, para poder convencer, y sobre todo los políticos, para poder convencer que es el Estado el mayor causante de bienestar, y además que entonces lo que deberíamos tener es mayor y un Estado mucho más grande, y entonces que los políticos, pues por ese mismo sentido, tengan más trabajo, se han dedicado a hacer una campaña de desprestigio muy fuerte en contra del empresariado, y eso ha pasado en todos los países. Miren, por ejemplo, si ustedes ven la telenovela latinoamericana, siempre el empresario es un villano, siempre, generalmente, el empresario es un villano que o es malo, quiere estafar al otro, y las personas, para poder construir riqueza en las telenovelas, tienen que o casarse con ese empresario villano o buscarle, robarle, o cualquier otro mecanismo, siempre non san. No hay ninguna telenovela que hable de una verdadera historia empresarial como la mayoría de nuestros empresarios, que son personas que arrancan con todas las dificultades, con pequeños negocios, y con mucho trabajo y dedicación empiezan a crecer. Entonces, hay una gran campaña de desprestigio contra el empresario,
mostrar que el empresario es el villano de la película, el malo, cuando en realidad es todo lo contrario. Al final las empresas, y cuando yo me refiero, y esto es más importante, cuando me refiero a la palabra empresario, no solamente me estoy refiriendo al gran empresario, también a la persona que tiene un pequeño negocio, incluso al informal, a la persona que busca todos los días ofrecernos un producto o un servicio que nos mejora la calidad de vida. Y ahí me refiero a la persona que tiene una pequeña bodega hasta la persona que tiene un gran banco. Todos ellos son empresarios y en realidad lo que hacen todos los días es tratar de mejorarnos la calidad de vida a todos a través de ofrecernos productos y servicios cada vez mejores, pero también a través de la generación de riqueza, que termina beneficiando a muchísimas personas, a sus trabajadores, a sus proveedores, a muchísimas personas. Cada vez que una empresa le pagamos un dinero, esa empresa está al mismo tiempo con ese dinero beneficiando a cientos de miles de personas en todo el mundo, o millones de personas incluso en todo el mundo. Por eso las empresas son las verdaderas máquinas, digamos, generadoras de progreso y de bienestar, que lastimosamente han sido históricamente atacadas especialmente por algunos políticos, pero al final terminan siendo atacadas por casi todos, precisamente para tratar de sostener que lo que necesitamos es un Estado mucho más grande, y entonces para poder sostener ese discurso termina atacando a las empresas. Y claro, existen pues, ciertas falacias en esta época, sobre todo, ¿no? Las personas recurren al Estado como el gran padre o madre protectora, ¿no? En la época de pandemia todos nos hemos acobijado en el Estado, más normas, inseguridad ciudadana, más restricciones a la libertad, y digamos, pensamos que el Estado es el gran protector que nos tiene que cuidar de todos los males, haciéndonos casi menores de edad. Incluso a veces en las campañas presidenciales los candidatos hablan de que llegando al poder van a generar determinados puestos de trabajo y la empresa y el Estado no genera puestos de trabajo. Entonces, ¿por qué crees que existe esa falacia o esa mentira de decir que es el Estado lo mejor que hay para cuidar de las personas y no las personas quienes deben de cuidarse y generar su propia riqueza? Hay unos impactos. Lo primero es que es mucho más sexy, por llamarlo de alguna manera, hablar que debía haber algún ente, una entidad, en este caso el Estado, que vele nosotros y entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad porque el Estado siempre va a llegar a salvarnos y demás, cuando eso no es cierto. A la gente muchas veces no le gusta, no le parece tan atractivo hablar de la importancia de lo que es ahorita la responsabilidad individual, y entonces generalmente tratamos de confiarle al Estado tareas que no hace bien o que no hace ni siquiera, creyendo que lo puede dar mejor. Una de ellas es la de la generación de la riqueza, la generación del empleo, ¿cierto? El Estado pues puede generar empleos hasta cierto punto, hasta donde se le acabe el dinero, hasta donde llegue a su tope de deuda, de ahí para adelante no puede pasar, ¿cierto? Porque no existe tal cosa como el dinero público. El dinero público o el dinero del Estado no se hace, por más que algunos crean en para hacer billetes o cae de los árboles. El dinero público, el dinero del Estado, no es otro que el dinero de todos los contribuyentes, de todos los que pagamos impuestos. Quienes en realidad generan riqueza y generan empleo son las empresas. Por eso siempre es una falacia cada vez que un político nos dice, es que yo o generé tantos empleos o voy a generar tantos empleos, porque eso no puede ser así. En realidad, quienes van a generar todos esos empleos, quienes van a generar toda esa riqueza, quienes van a generar toda esa mejora en la calidad de vida de las personas, son las empresas privadas. Y obviamente, ¿qué puede hacer el Estado para poder ayudar a la generación de empleo y a la generación de riqueza? Lo que puede hacer el Estado es facilitarle a las empresas privadas su trabajo. ¿Cómo? Disminuyendo los impuestos, obviamente, entendiendo que lo que hay que hacer es gravar el disfrute de la riqueza y no tanto la generación de la riqueza, porque eso sería como tratar de apagar un incendio con gasolina. Si uno trata de acabar la pobreza, por ejemplo, poniéndole más impuestos y poniéndole trabas a los que generan la riqueza. Eso es como lo mismo que si hay un incendio y yo le echo gasolina, pues lo que voy a terminar es aumentando ese incendio. Entonces, ahí tenemos, digamos, un reto gigante de una cantidad de falacias que se han dicho repetidamente. Pero hay un tema muy importante, Eduardo, y es que en nuestra región, en Colombia, en Perú, cuando hablo con los amigos de Ecuador, pasa exactamente lo mismo. Si nos vamos al sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, pasa exactamente lo mismo. Se ha venido creciendo una cierta idea falsa que los empresarios tienen una deuda social y que entonces las empresas tienen que hacer muchísimo más.
Y obviamente uno no puede meter a todos los empresarios en una misma canasta. Hay empresarios que hacen las cosas mal, sin duda. Hay empresarios que contaminan, que le pagan más a sus trabajadores y demás, pero eso es la minoría, porque al final el mismo mercado los termina castigando, es decir, uno termina escogiendo productos o servicios de empresas que uno considera que hacen mejor las cosas. Pero en realidad, y lo voy a ir con cifras, yo siempre le hago esta pregunta a los empresarios y a las personas con las que hablo, y es, dígame, y invito a los que nos están viendo que hagan el mismo ejercicio, dígame cuál es la deuda social. Nuestros países, especialmente el suyo, Eduardo, y el mío, Perú y Colombia, antes de la pandemia, venían disminuyendo la pobreza. No al ritmo que uno quisiera, obviamente. Estábamos lejos todavía de erradicarla totalmente, pero venía disminuyendo, veníamos viviendo mejor, las personas venían viviendo mejor. Luego vino la pandemia y eso generó en todo el mundo un aumento desproporcionado a la pobreza, pero eso es un tema aparte, pero venía disminuyendo. Sin embargo, quienes además se autoproclamaban los responsables de la disminución de la pobreza eran los políticos. Y entonces todos los gobiernos, año tras año, dicen, durante mi gobierno sacamos tantas personas de la pobreza y demás. Cuando uno mira el gasto público en Colombia, y estoy seguro que en Perú es igual, es totalmente ineficiente. Es decir, en Colombia, el coeficiente de Gini, que es el indicador que mide la desigualdad, queda exactamente en el mismo nivel antes y después de impuestos y transferencias. ¿Eso qué quiere decir? En un lenguaje más claro, que con o sin Estado, con o sin intervención del Estado, las personas viven exactamente igual. Es decir, todos los miles de millones de dólares que nos gastamos cada año en política social no están en realidad sacando absolutamente a nadie de la pobreza, ni tampoco le están ayudando a la gente a vivir mejor. Sin embargo, a pesar de eso, venimos disminuyendo la pobreza. ¿Por qué? Porque cada vez más, en el caso de Perú y en el caso de Colombia, tenemos más y mejores empresas, porque tenemos o teníamos hasta algún momento cierta libertad económica que permitía que más empresas participaran. Y eran las empresas con todo en contra, con impuestos altos, con altas regulaciones, y esos empresarios héroes que seguían generando empleo, generando riqueza y haciendo que cada vez más personas salieran de la pobreza. Por eso, en realidad, ningún empresario tiene ninguna deuda social. En realidad, deberíamos estar agradecidos con ellos porque gracias a los empresarios, y hacer empresas muy difícil, y sobre todo en nuestros países, hemos logrado lentamente mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas de nuestros países. Obviamente necesitamos hacer muchísimo más, pero entonces si ya entendemos que los generadores de riqueza, los generadores de oportunidad, los generadores de trabajo son las empresas, ahí yo les hago una reflexión a quienes nos están viendo. ¿Qué necesitamos? ¿Más o menos empresas? Obviamente más empresas. Y para tener más empresas, ¿qué necesitamos? Mayor libertad económica. ¿Eso qué quiere decir? Menos impuestos, menos regulaciones, que cualquier persona pueda montar un negocio lo más sencillo posible, más competencia, más apertura a mercados internacionales y muchos otros temas más. Y lo que necesitamos del Estado, más que sea un papá que nos provea de todo lo que necesitamos, es que nos permite, nos deje trabajar lo más libremente posible. Sobre ese tema de deuda social, a veces con esto diera la impresión, voy a ir en contrapunto, o sea, que tenemos que estar agradecidos a los empresarios, que son héroes, y digamos, ¿cómo logramos para que el empresario también tenga respeto por el entorno, conciencia social, responsabilidad social? O sea, ¿cómo estos dos conceptos van de la mano y no son prácticamente la plena libertad de hacer lo que les dé la gana sin contemplar el daño a nadie? ¿Cómo piensas tú eso, Camilo? El verdadero capitalismo es lo que hoy llamamos capitalismo consciente, que no es otra cosa que entender que la labor principal o el propósito superior de una empresa no es únicamente generar utilidades, sino también mejorar a la sociedad, mejorar el medio ambiente, mejorar su relación y cómo le paga y cómo se comporta con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes y demás. Ese es el verdadero capitalismo. Lo que se aleja de eso no es capitalismo, y el empresario que se aleja de eso claramente no es un empresario. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué es tan importante lo del propósito superior? Mire, Eduardo, y todos los que nos están viendo, para poder vivir, para poder sobrevivir, todos los seres humanos tenemos que producir glóbulos rojos. Si dejamos de producir glóbulos rojos, pues nos morimos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las empresas. Todas las empresas tienen que producir ganancias. Si dejan de producir ganancias, pues se mueren.
Sin embargo, yo le pregunto a usted, Eduardo, su propósito en la vida, que usted se levanta todos los días pensando, es que lo único que tengo que hacer es producir glóbulos rojos. Claramente no, incluso eso termina siendo un proceso casi que automático, del cual mientras estamos hablando aquí, eso va ocurriendo y ni nos damos cuenta. Las empresas tienen que funcionar de la misma manera, tienen que lograr encontrar un propósito superior, que sea mucho más de recibir ganancias y de utilidades, que les permitan aportar a la sociedad hacia un mejor país y un mejor mundo también. Y un tema fundamental, ¿qué pasa? Gracias y en buena hora a que hoy tenemos cada vez más acceso a la tecnología, la información y las comunicaciones, tenemos ciudadanos mejor informados, o al menos mayor informados. Y esa información también permite tomar mejores decisiones. Entonces, lo bueno que tiene la libertad económica, que también acuérdense que es la libertad no solamente de la empresa, sino también del consumidor, de poder escoger entre diferentes productos y servicios, es que yo todos los días, cuando voy al supermercado a comprar algo, digamos que me enfrento a una elección democrática, y es si escojo el pan A o si escojo el pan B. Y detrás de eso hay una gran cantidad de información que ya tengo. Ya sabemos, gracias a las redes sociales y demás, que la empresa A tiene programas de responsabilidad social, protege el medio ambiente, le paga cumplidamente a sus trabajadores son felices, además de eso, le paga cumplidamente a sus proveedores, y contrata panaderías locales para que le ayuden. Todo eso hoy se puede conocer fácilmente, mientras que la empresa B es una empresa que contamina, que le paga mal a sus trabajadores, que tiene que ir peleando con sus proveedores y les paga mal, que no le importa el bienestar, bueno, qué sé yo, una gran cantidad de cosas negativas. Pero en buena hora, como tenemos libertad económica, yo puedo escoger libremente qué pan comprar. Yo prefiero comprarle al pan que hace las cosas, al panadero que hace las cosas bien, y castigar así al panadero que hace las cosas mal. Y al final, entonces, ¿qué termina pasando cuando hay verdadera libertad económica? Que solo terminan sobreviviendo las empresas que hacen bien las cosas. Por eso, siempre el capitalismo, la economía de mercado termina limpiando la economía y dejando que los que hacen bien las cosas terminen siendo premiados y los que mejor les va y los que mejores utilidades y rendimiento y rentabilidades generan. Entonces, una empresa que entiende que su única función no es la rentabilidad, sino el bienestar de la comunidad en general, termina incluso recibiendo mayor rentabilidad que las que no lo hacen, precisamente por esto que les acabo de contar. Entonces, ahí es un tema fundamental. Nosotros tenemos que entender que el verdadero empresario es ese capitalista consciente que entiende que para que él le pueda ir bien, a todos nos tiene que ir bien, a toda la sociedad le tiene que ir bien y tiene que aportarle al mundo para que eso ocurra. Tú hablaste hace un rato de la necesidad de disminuir impuestos, ¿no? Y en todo caso gravar lo que se llama el disfrute de la riqueza. ¿Cómo funciona esa ecuación en un estado precario como el peruano, como el colombiano, ¿no? O sea, que necesite los impuestos para hacer mayor cosa. O sea, caminamos hacia la disminución del Estado, ¿es correcto? ¿Cuál es la idea ahí? ¿Cómo la empresa juega un rol protagónico para dar riqueza a los demás? Lo primero que tenemos que entender es que, obviamente, nuestros países latinoamericanos tienen unos estados supremamente grandes, pero más importante que el tamaño del estado es la ineficiencia, porque si fueran eficientes y lograran al menos los propósitos que tienen, pues de pronto no fuera tan grave el problema, pero son absolutamente ineficientes, es decir, el dinero se gasta mucho dinero y se gasta mal, y al final a la mayoría de los ciudadanos, digamos que el gasto público no le genera ningún tipo de valor, salvo algunos ejemplos puntuales en temas de carreteras y demás, pero el resto no le agrega muchísimo valor. Entonces necesitamos, sí o sí, necesitamos reducir el tamaño del estadio, verlo sobre todo mucho más eficiente. Pero tenemos que entender también cómo lo financiamos. Ahora bien decía que el dinero del público no existe, que no es otra cosa que el dinero de todos los contribuyentes que aportamos para poder sostener el Estado, que es el precio que tenemos que pagar para poder vivir en sociedad. Lo que tenemos que mirar es de dónde viene ese dinero. Si ese dinero viene, como en el caso colombiano, por ejemplo, en un 86% de las empresas, lo que estamos haciendo es castigando que se genere nueva riqueza, nuevo dinero, que al final permita que el Estado pueda inclusive recaudar mucho más. Porque lo que estamos haciendo es
poniéndole palos en la rueda a las empresas para que puedan desarrollarse libremente y poder generar más riqueza, más empleo, más bienestar y demás. Si por el contrario entendemos que quienes en realidad disfrutamos de los precarios bienes públicos que nos provee el Estado somos los ciudadanos, y que quienes tenemos que pagar impuestos somos los ciudadanos, pues va a ser, digamos, un poco más sencillo. Obviamente, nuestras sociedades todavía tienen altos estándares de informalidad y altos estándares de pobreza. Y obviamente a ellos no se les deben cobrar muchos impuestos, pero yo creo que el resto de personas naturales debemos no tanto pagar más, sino que más paguemos, ¿cierto? Y obviamente incluso disminuir los impuestos. Es un tema que es fundamental. Nuestros países, Eduardo, tienen unos estatutos tributarios supremamente complejos. Pagar impuestos y liquidarlos es un dolor de cabeza para la mayoría de personas y para la mayoría de las empresas. Si nosotros logramos simplificar todos los estatutos tributarios, incluso nosotros en Libertad que hemos planteado la posibilidad, como lo hicieron en Estonia, de implementar un solo impuesto para todo el mundo, crear un impuesto plano, sería mucho más fácil de recaudar y el Estado podría generar mucho más fácilmente y más rápidamente los recursos que necesita para operar, pero también tiene que operar con mayor eficiencia. Y los ciudadanos tenemos que exigirle muchísimo más al Estado para que en realidad sí le agregue valor a la vida de las personas y que los recursos que se gastan sean asignados de la mejor manera posible, porque además es la única forma de combatir la corrupción. La corrupción está directamente ligada al poder. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Decía Lorton, y no hay nada más cierto que eso. Entre más grande sea el Estado, más poder tiene. Entre más poder tenga para decidir sobre nuestras propias vidas, más corrupto es, porque ese poder lo embriaga y lo hace cometer temas de corrupción y de creer que es la única persona o la única serie de personas capaces de generar progreso, oportunidad y que por ende entonces merecen más y más y más y acumular más. Por eso es tan importante también reducir el Estado, pero entender que lo que necesitamos es enriquecer a las personas para que puedan pagar impuestos, porque de lo contrario, pues si tenemos una sociedad pobre, nadie va a pagar impuestos. Y la única forma de enriquecer a las personas es a través de más y mejores empresas. Pero para tener más y mejores empresas tenemos que entender que ellos deben pagar menos impuestos porque pues, en Colombia hay un dicho popular que dice nadie mata la gallina a los huevos de oro. Si usted tiene una gallina que produce huevos de oro, nadie la va a matar para usarla en un sancocho, ¿no? Absolutamente nadie. Y pues las empresas son esas gallinas de los huevos de oro y aquí lo que estamos haciendo es matándola para hacer sancocho, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es permitirlas que hagan huevos de oro para que las personas puedan consumir huevo de oro y vivir muchísimo mejor, y ahí sí cobraría a las personas, no tanto las empresas. Bueno, Camilo, sí, la vocación culinaria nunca mejor dicha, ¿no? El sancocho que es tan rico. Digamos, acá queremos matar la gallina de oro, de los huevos de oro, para hacer un sabroso ají de gallina que nos va a gustar, pero de ahí ya no vamos a tener más gallina. Entonces, ese es el gran problema. Y yo saludo lo que hacen ustedes en Libertad desde allá, promoviendo las ideas de la libertad económica que es tan importante, Camilo, en la vida de las personas. Yo quiero agradecerte esta entrevista y quiero que ustedes sigan en esto por la libertad económica. Nosotros vamos a tratar de hacer lo propio acá. Entender que el concepto de libertad económica, además, es necesario para todas las personas, incluso en un tema muy puntual sobre la igualdad de la mujer, ¿no? Una mujer libre, empoderada, no necesita y no tiene temor de un marido que la sostenga y la mantenga y no está en un segundo plano. Quiero agradecerte, Camilo, muchas gracias por esa entrevista y nosotros ya volvemos en el segundo bloque con el señor José Dextre. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente en este bloque de Vigilancia Activa, un espacio producido por el Consejo Privado Anticorrupción y por Perú 21. En esta sección tenemos al exitoso empresario del sector educación, gestor cultural, al señor José Dextre, fundador de la Universidad Científica, presidente del Grupo Educa, a quien yo quiero recibir el día de hoy y agradecer la entrevista, empezando con una primera pregunta. José, ¿qué tan complicado es hacer empresa en el Perú? Yo sé que esta puede ser abrumadora la pregunta, pero me gustaría preguntarte porque tú eres una persona que ha hecho empresa desde sus orígenes y como debe ser.
y eso es complicado. Bueno, en principio agradecerte la invitación. Es efectivamente complicado. Yo creo que responde a tener la capacidad de las personas que queremos desarrollar un sueño, ¿no? Que se nos viene una idea sobre algo en lo que queremos desarrollarnos, y tener por un lado el compromiso personal, ¿no? Hay hábitos que tienes que construir, ¿no? El ahorro, la perseverancia, la capacidad crítica y autocrítica. Son una serie de temas en lo personal que, digamos, mi desarrollo en el sector de educación, además, como docente, me ha permitido ver, ¿no? Y por otro lado, también la capacidad para resistir, y el sector de educación es un ejemplo complicado, toda la normatividad y la burocracia del Estado, ¿no? El sector de educación no es, recientemente nos han dicho que somos los mercaderes del templo. Entonces son varias décadas con esa lógica. No verlo como una ayuda al Estado, sino verlo más bien como alguien que quiere aprovecharse de un servicio público que al contrario, ¿no? El Estado debería, con toda honestidad, sentirse bien de que haya inversión privada en ese sector, ¿no? Claro. Y tú has mencionado una palabra que es capacidad crítica y autocrítica, y soy testigo de los esfuerzos que hacen en las empresas de grupo por fomentar el razonamiento crítico, ¿no? El debate, la construcción de las ideas, de la reflexión. Ya que estamos hablando de libertad de empresa, libertad de mercado, ¿cómo ves tú la posición de los jóvenes, de los estudiantes respecto a este equilibrio que existe entre empresa y Estado? Mira, ese es un tema importante que tiene que ver con el rol de la universidad, el rol de la educación superior, ¿no? Que siempre, digamos, desde hace algunas décadas, después yo te diría, del trauma histórico que nosotros tenemos con el terrorismo, la crisis económica, la hiperinflación, creo que se cambia una universidad donde sobre todo la pública, pero también universidades privadas estaban muy vinculadas al tema político, ¿no? Se cambia y se deja de mirar ese tema, ¿no? Entonces, antes, te digo, pues en la década del 90, 80, ¿no? Yo he estado en la universidad en la década del 70, 80. En ese momento, tú tenías las universidades que se les denominaba tecnocráticas y las universidades que tenían un compromiso social, pero que eran más bien universidades politizadas, ¿no? Muy fuertes, la presencia de Sendero Luminoso y de otros partidos de izquierda radical muy fuerte, pero que tenían una virtud, si se puede decir así, que era mostrarte la realidad. Había mucho más diversidad en las universidades y te mostraban lo que era la realidad social. Después de ese trauma del terrorismo, de la crisis económica, prácticamente las universidades se apartan, diría yo, un buen sector se apartan del problema social. Y eso hace que se imponga de alguna manera una visión del país, ¿no? Si nosotros, y creo que es algo que manejamos muchos, sabemos que, digamos, en la universidad pública hay ideologías más cercanas al marxismo, al leninismo, que están presentes, y en algunas universidades privadas también ha habido una preponderancia de esas ideas. Y el resto no ha habido, digamos, una discusión, una visión política. Creo que ese es un tema que la universidad peruana debe corregir. O sea, la universidad debe ser un centro plural, ¿no? La universidad tiene una responsabilidad ante la sociedad de buscar la verdad. Esa es la razón de ser de la universidad. Universal. Así es, ¿no? Claro. Y esa verdad, mirando, observando a la sociedad, tiene diversos ángulos desde los cuales tú te aproximas al problema. El alumno de una universidad debe salir con la competencia democrática. Decir, esto me parece, esto no me parece, ¿no? ¿Qué tipo de democracia busco? ¿No? Y a partir de ahí poder
votar, porque Claro. ¿qué diferencia un chico de 12 años, 14 años, 20, 40, un adulto de 40, 60, para ejercer la democracia? Claro. El discernimiento, no el saber Claro, marcar. claro. ¿No? Ese chico de 12 años podría marcar también la célula. Claro. Se supone que la adultez es la capacidad para elegir, Claro. ¿no? Pero si no te preocupas, si no tienes pensamiento crítico, si no eres educado para cuestionar las verdades, Claro. entonces Claro. no se logra, ¿no? ¿Piensas que la universidad ha fallado en general al producir máquinas de producción de dinero que no tengan esa capacidad, esos profesionales que no tengan la capacidad holística de ver la realidad y reflexionar? Pero mira, yo creo que ahí todos de alguna manera nos hemos acostumbrado a, digamos, diferenciar el producir dinero, como tú has dicho, y permíteme que use esas palabras, Claro. con la preocupación hacia la sociedad. Claro. De repente, ¿ya? La riqueza, generar riqueza, yo siento que es hacer el bien, ¿ya? Generar riqueza espiritual, generar riqueza material, es hacer el bien, riqueza intelectual. Claro. Tú estás ayudando a otros. Entonces, yo creo que la universidad se ha concentrado efectivamente en formar profesionales que han podido generar riqueza personal consiguiendo un trabajo, ¿no? Digamos, lograr un sueldo, lograr colocarse en el mercado. Creo que la universidad ha tenido esa prioridad. Que esa riqueza se extienda a la familia, que él pueda tener hijos, que se pueda casar, pueda ayudar a sus padres. Pero la parte social es un poco la que se dejó de ver, ¿no? Y más bien comenzó a imperar esta idea, que creo que está hasta la actualidad, en la que se contrapone tu esfuerzo individual al esfuerzo social, ¿no? Ahí hay que diferenciar una educación liberal de una educación neoliberal, ¿no? Claro. Cuando tú hablas de una educación liberal, tú estás basándote en la semejanza de los ciudadanos. Claro. Estás basándote en que esos ciudadanos eligen representantes y construyen un contrato social que es la Constitución. Ujú. No te la han impuesto, ¿no es cierto? Y crees en esa lógica liberal que tienes derechos y obligaciones, ¿no? Y vas a contribuir como individuo hacia la sociedad. El Estado debe regular. El neoliberalismo, digamos, se diferenció más del Estado, y como lo dicen varios investigadores, quizás la diferencia es priorizo el derecho más que mi obligación, Ujú. ¿no? Entonces tú lo ves, oye, ¿por qué yo me voy a vacunar si yo no quiero vacunarme? Claro. ¿No? Claro. Entonces, yo soy liberal. Yo te diría, no eres liberal. Ya, libertino, es libertino, claro. Estás más hacia el otro lado, Claro. porque tú te estás olvidando de la otra persona. Claro. Te estás olvidando que hay un Estado que tiene derecho, porque lo hemos elegido todos, para decir estamos en situación de emergencia y tienes que vacunarte. Claro. Yo escuchaba hace 3, 4 días en radioprogramas del Perú a un, no sé si fue, en una radio, ¿no? A un líder de Puno que él decía, reclamando derechos de la comunidad, y él decía, donde manda el pueblo, no manda ni el presidente ni el Congreso. O sea, una visión totalmente neoliberal, ¿no? Claro. Yo soy, mi interés es el que predomina, y punto. El Estado que se queda allá tiene que hacer lo que yo quiero. Claro. Entonces, hay Tirana, desviaciones, claro. ¿no? Hay desviaciones en toda esta visión de la democracia que creo es donde la universidad no ha terminado de cumplir bien su rol. Claro. Entonces, hemos dejado que, o eres una persona individualista que solo te preocupas de ti, de tu riqueza, de tus derechos, o eres una persona de izquierda, ¿no es cierto?, que te Claro. preocupas por lo social. Pero lo liberal es justamente una posición central, centrista entre esos extremos, ¿no? Que se preocupa por la sociedad desde la libertad y desde la democracia. Claro, claro. Además es equilibrada, transversal, ¿no? No es extremista y da casualidad, pues lo que estamos viviendo hoy es ese abandono, ese desequilibrio que hemos permitido
que las universidades politizadas, como tú decías, ahora hayan generado pues una narrativa, como hablábamos hace un rato, y se imponga pues una visión extrema, ¿no? Claro, que es, mira, en las investigaciones que hay alrededor sobre la democracia y cómo se educa en democracia, ¿no? Tú sabes, siempre se dice que la educación va atrás del cambio social, ¿no? Entonces, si yo soy el Inca, si yo soy el faraón, la educación está diseñada para que convenza a la sociedad de que yo tengo una procedencia divina, Claro. ¿no es cierto? Estamos en el feudalismo, soy el señor feudal y yo tengo derechos sobre mis siervos y la educación lo respalda. Entonces, la educación siempre va atrás del cambio social y va de alguna manera reflejando esos tipos de democracia. La democracia, la educación democrática elitista, ¿no es cierto? Siempre la vemos como que es la élite, los dueños de los medios de producción, Claro, de la los propiedad ricos, y nada. qué sé yo, los ricos. Eso ¿no? no es así. Pero hay una democracia elitista cuando yo digo, yo represento al pueblo. Claro. Yo soy el único que tengo la verdad correcta. Mira tú, ¿no? claro. Y esa es una élite. De verdad. ¿no? Y los bolcheviques asesinaron a los mencheviques, la revolución cultural de Mao, ¿no? Asesinó a revolucionarios, a gente que había luchado por la revolución en China, en Cuba, igual líderes de la revolución que acompañaron a Fidel Castro fueron asesinados porque no estaban de acuerdo Claro. con Fidel. Entonces, hay una élite también ahí, que se jura dueña de la verdad. Claro. ¿no? Entonces, educarnos, creo que esa es la gran tarea que tiene la universidad, y eso es un poco lo que creo las personas que estamos en el sector privado tenemos como responsabilidad, ¿no? Creo que es necesario ayudar a ese Estado que nos representa, a esos servidores públicos, Claro. ¿no es cierto? No a los dueños de la verdad, Claro. sean por élite económica o por élite partidaria, ayudar a ese Estado a que nuestro país pueda tener, ¿no? una conciencia de sus problemas y ir hacia adelante, a desarrollarlos, ¿no? Un país rico que podría ser uno de los países más desarrollados de América Latina y que lamentablemente estamos metidos en una crisis feroz, ¿no? Sí, y tú hablaste al inicio de otra capacidad de resistencia, ¿no? Lo complicado, lo difícil que es a veces y que te hace el Estado ser empresario en este país, porque desde hace un tiempo el Estado y los gobiernos hacen que el empresario sea una persona vista como un explotador o alguien corrupto, a que hay que imponerle toda la carga tributaria posible porque es el culpable, casi como un pecado original. Claro. ¿Cómo desarrollas tú esa capacidad, cómo vences esa capacidad de resistencia cuando estás haciendo el bien? Mira, yo creo que todos los inversionistas privados, todo el empresariado de nuestro país tiene ese mérito. Evidentemente el empresariado honesto, ¿no es cierto? Que hay y que entiendo son la mayoría, ¿no es cierto? Porque esa es otra costumbre que tenemos en nuestra sociedad de generalizar, ¿no es cierto?, indebidamente y, digamos, con una visión de baja autoestima, ¿no? La agroexportación peruana en 2 décadas ha desplazado en una serie de productos a Chile, ¿no? La minería, ¿no? O sea, tenemos una serie de proyectos que son ejemplo de sostenibilidad y que por eso pueden estar cotizando en bolsas internacionales, ¿no? Tienes el turismo. Claro. Entonces, somos un país con potencialidad, con personas que tienen ese empuje, ese empeño. Nosotros en el sector educación hemos demostrado, como en todos los sectores, como en todos los grupos de ciudadanos, hay gente buena y hay gente mala, hay instituciones buenas y instituciones malas. Nosotros hemos pasado un proceso de licenciamiento exigente y la sociedad peruana debe estar convencida de que esta universidad es diferente, ya, Por supuesto. ¿no? Pero hay que seguir, digamos, como tú decías, ¿no? Toda la inversión privada tiene que luchar contra esa narrativa ideológica. Entonces, SUNEDU lamentablemente también cae en eso, Claro. ¿no? No olvidemos que Correa
cuando hace este proceso, ya hace más o menos una década, muchas de las universidades que tenían oposición al gobierno de Correa tuvieron problemas en los procesos de licenciamiento, ¿no? Acá tenemos una dependencia de SUNEDU al Ejecutivo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que se regrese a la Asamblea Nacional de Rectores y tengamos una comisión de educación, un SUNEDU con rectores en ejercicio, no me parece adecuado, pero sí creo que debería haber un organismo profesional al margen del Ejecutivo, ¿no? Que garantice que no, digamos, vaya a haber una imposición ideológica. Independencia. Así es, ¿no? Desde el Ejecutivo a una universidad que pudiera tener un pensamiento divergente con el gobierno de turno. Hasta ahora no se ha dado esa situación, pero podría darse, Claro, ¿no? Entonces, claro, porque al final va a ser un ajusticiamiento antes que una justicia o una regulación, ¿no? Claro, tener alguna de las personas, de los ministros que han pasado, ¿no? Como ministro de Educación, o peor aún, como superintendente en SUNEDU, evidentemente hay una carga ideológica que va a ser difícil de manejar para quienes no la siguen, Claro. ¿no? Entonces, si ya se ha dicho mercaderes del templo, ¿no? Si esa persona estuviera de superintendente en SUNEDU, Va a arrasar, pues, va a arrasar con todo. sería bien complicado. ¿Y por qué crees que los gobernantes o las autoridades no ven lo bueno que hace la empresa por el país? O sea, yo creo que es una obviedad, pero no sé si no se dan cuenta de que es la empresa la que genera riqueza, la que genera los impuestos, y por eso hay lo que hay. Pero mira, tú dices un tema que nos parece, digamos, elemental, ¿no? Pero que hay una serie de carreras profesionales en las que no hay ningún curso de legislación tributaria. Tú eres abogado, yo soy ingeniero de profesión y bueno, he tenido una maestría en educación y en ciencias sociales y comunicación, luego un doctorado. Pero el único curso que yo he recibido de legislación tributaria fue el que en la universidad, uno. Claro. ¿Te das cuenta? Y hay carreras en las que no se te enseña nada. Y en el colegio tampoco. Y si te lo enseñan, que te digan el impuesto a la renta tiene tal tasa, pero no te ponen ni siquiera el ejercicio para que tú hagas ese discernimiento de que, oye, sí, pues este señor es el que contribuye. Él, o sea, las empresas, los ciudadanos, esta asociación de contribuyentes, creo, la vez pasada en redes sociales vi un video que calculaba que cualquier profesional en unos 10 años le ha dado al Estado más de 250.000 soles. Sí. ¿No? O sea, se los ha dado, ¿no? Y tiene todo el derecho de exigir, ¿no es cierto?, que esos servidores públicos respondan de una manera eficiente. Esa educación es la que no hay, ¿no? Entonces, hay una educación lamentablemente autoritaria. Primero, una educación básica muy complicada. Claro. Una educación básica con deficiencias. Mira, son 108.000 millones de soles que tiene el Estado de déficit en infraestructura educativa. Solo el 44% de los colegios tiene servicios básicos, ¿no? O sea, un docente gana 6 veces menos de lo que ganaba hace 50 años. ¿Ya? O sea, es un problema enorme, ¿no? ¿Cómo resuelves eso? La comprensión lectora del propio docente y la comprensión lectora entonces del alumno. Entonces, ¿cómo logras que ese es un problema estratégico tremendo para nuestro país, ¿no? Tienes 8 millones en educación básica, 75% en colegios públicos. De esos colegios públicos, ¿cuántos, no es cierto?, tienen buenos docentes? ¿Cuántos de esos 6 millones de niños y adolescentes están, ya lo vemos en los resultados PISA, realmente desarrollan una comprensión lectora y tienen capacidad para elegir? En una educación autoritaria, además. O sea, es un tema que no es de este larguísimo. gobierno, es estatal. Claro, ¿no? Y tienes una educación autoritaria, porque el docente va, y así bueno, sobre todo a mi generación, el docente va y dicta clase. Tú tienes que copiar. Magistral. ¿No es cierto? Ahora los chicos de repente le toman una foto para ya no copiar, pero sigue siendo igual. Sí. Y si el docente te pregunta, y hay investigaciones hechas en España en esos temas, en universidades españolas, en esa educación autoritaria, cuando el docente pregunta, el alumno cree, este profesor me tiene cólera. ¿Ya? Y él anda con temor para la respuesta. Claro. ¿No?
Entonces, cambiar eso es realmente todo un tema. Claro, ¿no? Y en estas ocasiones autoritarias pues nace la renuncia a la capacidad crítica y ahí tenemos a los rebaños, ¿no? Así es. El paradigma estatal y la libertad individual. Claro, todo se lo pides al Estado, ¿no? El Estado, porque es el papá Estado. Creamos menores de edad. Y complicado, ¿no? Sí, bueno, José, te agradezco mucho la entrevista. Ha sido un placer para nosotros estar con un empresario de verdad, con valores, que ha hecho las cosas desde abajo, y yo reconozco tu trayectoria y me complace mucho conversar contigo. Te agradezco las palabras. Además por la trayectoria en valores que forma la universidad, que soy testigo de eso. Y bueno, despedir esta edición de Vigilancia Activa manifestando la necesidad de la libertad económica en este país, que es mal vista, que ha sido desprestigiada por muchas personas convenientemente, cuando es la empresa el paradigma de la prosperidad y la riqueza en el Perú y lo que nos va a dar a ser independientes, responsables y adultos. Muchas gracias y será para otra oportunidad. Gracias.